¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos. Les agradecemos mucho que nos acompañen nuevamente esta sesión de nuestros webinars sobre la reforma fiscal de Estados Unidos. Hoy, miércoles 19 de noviembre de 2025, hablaremos un poco más sobre los aspectos internacionales de la reforma fiscal de Estados Unidos con un enfoque práctico sobre inversiones en Estados Unidos desde el extranjero y de Estados Unidos hacia el extranjero. En esta ocasión nos enfocaremos un poco más a temas internacionales como los cambios de GILTI, de FDII, acreditamiento de impuestos extranjeros y otros que pueden ser de impacto para clientes en las situaciones más comunes que vemos. Como en ocasiones anteriores, me acompaña mi colega y amigo Jorge Oben, basado aquí en la oficina de Washington, D.C., que nos ayudará a platicar muchas de las razones de política fiscal de algunos de los cambios. Su servidor, Pedro Corona, líder de la práctica fiscal internacional de Procopio, también basado aquí en Washington, D.C. La presentación, como en ocasiones anteriores, será en español con la idea de terminar en alrededor de 25 minutos. La agenda para el día de hoy la tienen en pantalla. Hablaremos un poco de lo que está pasando en Washington, D.C., que puede tener impacto en materia fiscal. También un poco más en detalle sobre las disposiciones internacionales de la reforma fiscal de Estados Unidos. Y por último, qué podemos esperar en las siguientes semanas o meses que pase en materia fiscal, ¿no? Ha habido rumores de si hay una segunda reforma fiscal o no. Es a lo que estaremos platicando el día de hoy. Pero antes de iniciar con la parte sustantiva, queremos compartirles un reconocimiento que nos han dado a la oficina en particular aquí en Washington, D.C. Como saben, la oficina de Washington es una oficina relativamente nueva. Hace 3 años me mudé de San Diego, Washington, con este proyecto de abrirla, con la intención de estar más cercano donde se toman las decisiones en materia fiscal para poderles proporcionar información más concreta y valiosa para el momento de tomar decisiones. Entonces, este año nos incluyeron en la lista de prácticas más importantes en DC. Les decía, es una oficina joven, pero al mismo tiempo con mucha energía. Estamos muy orgullosos de este proyecto y pues esto es en gran parte a la confianza que nos dan, por lo que estamos muy agradecidos con ustedes y queremos compartirles este reconocimiento. Muchas gracias otra vez. Pero bueno, con esto, Jorge, ¿por qué no platicamos un poco de qué es lo que está pasando en Washington, D.C. y el impacto que tiene en la práctica fiscal? Muchísimas gracias, Pedro, y muchas gracias a todos los que nos acompañan en la mañana de hoy. Bueno, Pedro, es interesante porque llevamos recuperándonos luego de un cierre de gobierno de 43 días, así que pudiéramos pensar que no hay mucho pasando o que no mucho ha pasado, pero ese no es el caso. En la mañana de hoy quiero enfocarme en tres tipos de grupos de eventos. El primero siendo el Servicio de Rentas Internas Federal de Estados Unidos o el IRS. El segundo, el tema de Puerto Rico. Como muy bien saben, Puerto Rico ha continuado siendo un punto de atención importante para el Servicio de Rentas Internas y el Departamento de Justicia. Y luego seguir el tema de aranceles, ya que el 5 de noviembre hubo una audiencia en la Corte Suprema de Estados Unidos sobre la legalidad de los aranceles bajo la ley de IEPA de Trump. Desde el punto de vista del Servicio de Rentas Internas, estamos volviendo a operar luego un cierre de 43 días. Esto es muy lamentable ya que antes del cierre del gobierno a principios de octubre estábamos viendo retrasos significativos en temas tanto regulares y ordinarios como temas de controversia y complicados. El hecho de que el gobierno cerró por tanto tiempo implica que el IRS va a estar más retrasado, va a tener un poco de catching up que hacer y va a tener un poco de periodo de reinserción, de reinsertarse a sus operaciones regulares. Y el tiempo de esto no es ideal. El Congreso recién aprobó la reforma del OPBBA y además estamos empezando a prepararnos para el filing season 2025-2026, lo que requiere que el IRS modernice ciertos sistemas, actualice ciertas declaraciones y modifique sus formularios para estas reglas nuevas o estas reglas revisadas. Entonces, al estar retrasado de esta manera, pudiéramos continuar viendo retrasos, pudiéramos continuar viendo que el IRS pida más tiempo para ciertas cosas, pudiéramos ver que el guidance que necesitamos para empezar a planificar para el siguiente año sea retrasado o sea menos detallado. También pudiera implicar en el tema de las examinaciones y auditorías en el caso de que les pidan mayor información o
En el caso de appeals o ruling requests, que típicamente ya hubiésemos escuchado algún tipo de contestación del gobierno en el que nos pidan días adicionales. Y ya hemos estado viendo eso en algunos de los casos que tenemos en nuestro equipo. Eh, no ayuda a la situación que la nominación del presidente Trump para la posición de IRS Chief Counsel fue retirada en la pasada semana. El IRS tiene dos posiciones que son nominadas por el presidente que deben ser confirmadas por el Senado. Una de ellas es el IRS Commissioner y la otra es el IRS Chief Counsel. El Commissioner maneja y es el líder digamos, del recurso humano de los agentes de la fuerza operativa del Servicio de Rentas Internas. Y el IRS Chief Counsel es el abogado principal del Servicio de Rentas Internas. Y esta posición es fundamental ahora que el Tesoro y el IRS están revisando todos los reglamentos que son impactados por el OBBBA, más están trabajando en desarrollar reglamentos y guidance nuevos para atender temas como el arbitrio sobre las remesas. Lamentablemente, impacta posiblemente cuándo sale el guidance, impacta cómo se maneja el guidance. Al momento esto implica que el Departamento del Tesoro está manejando temas desde el Tesoro y temas desde el IRS, lo que pone muchísima presión en las personas que están manejando estas decisiones, ya que tienen múltiples roles, son muchos en funciones temporales de acting roles, y no hay una persona que esté debidamente asignada a llenar esta responsabilidad que es muy, muy seria. En otros temas, entendemos que el gobierno sigue trabajando en reglamentos y guidance para la reforma fiscal de Estados Unidos. Recientemente emitieron lo que se llama el Priority Guidance Plan, en donde el IRS y el Tesoro incluyen una lista de todas las áreas en las que están trabajando. Debido al cierre del gobierno, eso se puso a un lado y el equipo se ha estado enfocando en estos reglamentos que esperamos ver dentro de las próximas semanas. Les anticipamos que esto es un momento muy importante para que estén pendientes a los cambios, a las reglas propuestas, ya que si hay algo que les pudiera impactar, habría una ventana para hacer comentarios, para comunicarnos con las personas que escriben estos reglamentos y tratar de buscar un resultado más eficiente dentro del proceso que existe antes de finalizar estos reglamentos. Y eso es algo que nosotros podemos ayudarlos aquí en la oficina de DC y es muy, muy importante. Como lo habíamos mencionado anteriormente, el 5 de noviembre hubo una audiencia en la Corte Suprema de Estados Unidos sobre el caso de los arbitrios y los aranceles de Trump bajo IEPA. Ahora debemos esperar que la Corte Suprema emita su decisión, que debe ser emitida en o antes de junio o julio del próximo año. Y por último, en temas de reforma fiscal y en particular del arbitrio sobre las remesas, el Servicio de Rentas Internas recientemente promulgó un notice en el que condonaría las penalidades que pudieran aplicar a las personas que computen su arbitrio incorrecto. Y esto un poco como no ha habido guidance, aún no se sabe cómo se va a hacer el cálculo y posiblemente no esté listo al momento que las compañías y las personas responsables por esto tengan que implementar sistemas. El gobierno proactivamente está reconociendo que existirá un periodo de transición y siempre y cuando haya un esfuerzo razonable y se cumplan ciertos requisitos, va a condonar posibles penalidades que pudieran aplicar. Pedro, te lo paso a ti. Sí, gracias, Jorge. Y aquí nos vamos a enfocar en algunos de los temas internacionales, les decíamos, de la reforma fiscal que creemos que van a ver de manera más recurrente. El primero es el tema de GILTI. Recordarán, y los que han estado practicando los últimos años, fue una disposición que se adoptó en la reforma fiscal de 2017 con Trump 1 y que básicamente expandía el brazo de las reglas de su pared, las normas antiferimiento en Estados Unidos. Entonces, hay varios cambios importantes en GILTI. Los más importantes que van a tener en cuenta uno, es el cambio de tasa. Actualmente, la tasa es del 10.5, depende del impuesto que se paga en el extranjero. Como recordarán, hay un haircut o un límite al acreditamiento de impuestos extranjeros de hasta que puede llevar la tasa a un 13.125. Actualmente, eh, la tasa va a ser, o a partir de 2026, la tasa va a ser del 14%, ¿no? 10.5 a 13.125 la tasa actual va a ser al 14% a partir del 2026. Entonces, ese es un cambio importante. Otro cambio importante, bueno, y la tasa obviamente puede ser mayor porque
depende de los estados donde esté operando la compañía de Estados Unidos o el contribuyente de Estados Unidos, puede ser que tenga lo que llamamos conformity o no, es decir, que se adapte a las reglas federales. Como ustedes saben, las normas federales no se adoptan automáticamente en cada estado, entonces es algo que tenemos que ver. Si vamos a la siguiente, entonces uno es el cambio de tasa. Otro también muy importante es el cambio de nombre. Uno, este actualmente lo conocemos como guilty, que como ustedes saben tiene una connotación de culpabilidad. El nuevo nombre es NCTI o NICTI porque ya no solamente se refiere a ingresos intangibles o no está considerado ingresos intangibles. Nunca en realidad fue dirigido únicamente a ingresos intangibles, pero hasta este año se daba, como se calculaba el impuesto, se excluía del ingreso guilty un 10% del retorno de activos tangibles depreciables, lo que se llama el QI, Qualified Business Asset Income. Entonces, se le da un retorno del 10% del costo fiscal que teníamos sobre esos activos y el exceso de ese 10% es lo que se consideraba como guilty. A partir de 2026 se va a eliminar ese retorno del 10%, es decir, el 100% de los ingresos que se tengan en una sociedad extranjera van a calificar como el NICTI o SUPAREP, lo que no sea SUPAREP va a ser NICTI. Entonces, como ya no tiene una connotación de intangibles, pues es el cambio del nombre también, ¿no? Que creo que también ahí, Jorge, viene un poco de, a ninguna de las empresas les gustaba la etiqueta de ingresos guilty, ¿no? Sí, no, Pedro, y quizás un tema aún más importante para las empresas es que estos cambios potencialmente fueron hechos para tratar de modificar el GILTI para que sea más similar al impuesto mínimo global bajo la OCDE. Como muchos hemos leído, en recientes meses ha habido un empuje de la administración de Trump ante la OCDE para hacer el caso de que Guilty debe ser tratado como un régimen que cualifica y las empresas americanas no deben estar sujetas al impuesto mínimo global por otros países. Estos cambios no hacen que Guilty sea consono o idéntico a la estructura del impuesto mínimo global bajo esos parámetros, pero sí lo hace un poco más similar. La diferencia principal sigue siendo que Guilty se hace a base de todas las empresas a nivel global cuando el impuesto mínimo global de la OCDE se hace a base de cada jurisdicción. Por lo Sí, tanto, esto es un paso que ayuda posiblemente a Estados Unidos a continuar sus negociaciones en la OCDE para que las compañías o empresas americanas no estén sujetas al impuesto mínimo global en otras jurisdicciones. correcto. Entonces, para resumir, cuatro cambios importantes de guilty. Uno es el cambio de nombre, ya no es guilty, es NICTI o NCTI. El segundo es lo que da origen a eso es que ya no está el retorno o la exención del 10% del QI. Entonces, todo va a ser o GILTI o NICTI o SUPAREF. El tercero es el cambio de tasa, del 10,5 ahora es el 14%. Y otro importante que no había mencionado es la limitante en el acreditamiento de impuestos extranjeros. Con Guilty yo estaba limitado a los impuestos extranjeros que podía acreditar contra Guilty al 80%. Había un haircut del 20%, un límite. Ahora ese límite es el 10%, es decir, puedo acreditar hasta 90% de los impuestos extranjeros contra el NICTI y el 10% pues me lo elimina, ¿no? Antes era el 20, ahora es el 10. Entonces, esos cambios más importantes. Ahora, del otro lado es lo que conocemos como FIDI, que ahora ya tampoco se llama FIDI, ahora es FDEI o FIDEI, que recordarán, era la cara opuesta de la moneda de Guilty, ¿no? Era Guilty, se justificaba como si voy a explotar intangibles del extranjero, otra vez no estaba limitado a intangibles, pero la justificación. Y FDII era si exploto intangibles desde los Estados Unidos, otra vez tampoco estaba limitado a intangibles, pero la justificación. Entonces, aquí uno de los cambios, además del cambio de nombre, que también deriva de que ya para el cálculo no va a ser relevante el QI tampoco en Estados Unidos, se elimina ese 10%. Dos, es el incremento de la tasa, que antes era 13,125, aquí se homologa al 14% de GILTI. Y un cambio, sí, importante es que se limita la aplicación, ya no aplicaría a los ingresos por la enajenación de bienes intangibles. Antes, recordarán, el FDII aplicaba a la exportación de productos, de servicios intangibles, ya sea como uso goce temporal o enajenación. Aquí ya no aplicaría a la enajenación, pero sí al uso goce temporal de intangibles.
venta hacia el extranjero o servicios, ¿no? Obviamente, y aquí es algo de lo que anticipamos que habrá reglamentos para ajustar los reglamentos anteriores a los cambios que se hicieron al FIDEI. Pero otra vez, este beneficio de tasa preferencial, recordarán, la tasa corporativa federal es del 21%. Este es un beneficio de tener el 14% en vez del 21%, ¿no? Entonces, cuatro cambios importantes. Uno es el cambio de nombre, el segundo es que deriva de la exclusión ya no aplica la exclusión del 10% del QI. El tercero es el cambio de tasa, el 14% en vez del 13.125. Y el cuarto es la exclusión de este régimen por la enajenación de bienes intangibles, ¿no? Otra vez, y Un, es un poco tratar de armonizar el guilty y el FIDI. Sí, Jorge. un punto muy importante que le quisiéramos señalar al grupo es que esperaríamos típicamente que al trabajar en estos reglamentos, el Tesoro y el IRS meramente actualizara los reglamentos existentes para modificar la fórmula, para añadir las reglas que Pedro describe. Pero la realidad es que se pudiera prestar para hacer algunos otros ajustes, ya sean beneficiosos o para mitigar el impacto negativo de los reglamentos. Así es importantísimo que estemos todos pendientes a ver qué dicen esos reglamentos propuestos cuando salgan, en la manera que pudiéramos ver si de alguna manera nos pudieran ayudar o haría sentido en tratar de someter algún tipo de comentario si hay alguna disposición que nos pudiera afectar. Luego de que sean promulgados en forma final, es muy difícil comentar o hacer que el gobierno cambie algún reglamento, por lo que los próximos 6, 9 meses van a ser muy, muy importantes para esto. Correcto. Bueno, ¿y qué más? ¿Qué otros temas? Estos son los que más ruido han hecho en el tema internacional, pero ¿qué otros temas hay, Jorge, que son relevantes en la práctica? Pedro, un tema muy importante que ha sido centro de mucha discusión por los pasados años es la famosa sección 958B4. Para poner la situación en contexto, 958B4 básicamente evitaba que una empresa extranjera que tuviese una subsidiaria americana pudiera terminar teniendo un control foreign corporation en ciertos casos. En años anteriores a la reforma fiscal del 2017, desde el 2010, 2011, 12, ya había habido un poco de anticipación a que el gobierno expandiría Software F y habría más impuestos sobre empresas extranjeras que tienen un shareholder, un accionista americano. Y muchas empresas identificaron que si ellos hacían lo que era un out from under planning y cambiaban el control de esas empresas foráneas, entonces ni Software F ni el futuro de lo que fuese o lo que es hoy día Guilty las pudiera aplicar. Entonces, el gobierno, tanto el IRS como el Tesoro como el Congreso, vieron que había esto que es decontrolling transactions, en la que las empresas reestructuraban para que las empresas foráneas que tenían de subsidiarias no fueran CFCs. El gobierno, en su intento de evitar ese tipo de transacción, derogó 958B4. Lo que no se dieron cuenta es que al derogar 958 crearon un sinnúmero de consecuencias adversas que hemos visto por los pasados años, incluyendo que ahora tenemos lo que se llaman faux CFCs o CFCs que técnicamente su accionista es una empresa americana. ¿Y por qué impacta? ¿Por qué importa? Porque si esa empresa americana tiene un accionista que tiene un interés y control suficientemente grande, ese accionista sí va a tener obligaciones y declaraciones que presentar. Para ilustrar un poco el tema, y muchos de ustedes han visto esto a través de los años. En el primer ejemplo tenemos una empresa americana que tiene dos subsidiarias, una de ellas americana y una de ellas foránea o extranjera. Antes de la reforma fiscal del 2017 y a partir de este año, en este caso, la subsidiaria extranjera no sería un Control Foreign Corporation, por lo que no tendría ninguna obligación fiscal. No obstante, a partir del 2017 y la reforma del Tax Cuts and Jobs Act, donde se deroga que el interés que tiene Foreign Parent en la subsidiaria americana se va a tomar en consideración al determinar si Foreign Sub es un Control Foreign Corporation, se elimina y por lo tanto al tener un US Sub, lo que es hermana hermano, brother sister, Foreign Sub terminaba siendo un CFC. En el ejemplo a mano izquierda, en el ejemplo uno, no hay consecuencia adversa porque no hay un accionista o no hay un US shareholder, que es alguien que tenga un 10% más. No obstante, la realidad fue que al evaluar la situación, las empresas se dieron cuenta que tenían que ver quiénes eran sus accionistas y terminamos teniendo una situación como el ejemplo 2, en donde muchas empresas extranjeras tenían accionistas americanos
con 10% o más de sus acciones. Y en este mismo escenario, esos accionistas tenían obligaciones de presentar, incluyendo la forma 5471, que muchos de aquí sabemos que es muy complicada y muy costosa preparar. ¿Dónde estamos hoy? El gobierno reconoció que esto fue un error. Lo reconoció desde el principio. Esto fue eh, en el rush, en el corre y corre de emitir la reforma fiscal del 2017. Se les pasó. La realidad es que no hay tanta gente viendo todo esto y en la magnitud del trabajo que tienen que hacer fue un error. Ha tomado todo este tiempo arreglarlo y efectivo a partir de este año, 958 vuelve a estar en el sistema, por lo que esas empresas no van a tener responsabilidad de presentar un 5471, no van a ser CFC, no va a haber un US shareholder, pero eso no necesariamente significa que ahí quedó la historia. El gobierno sí revisitó la preocupación y introdujo lo que es esa sección 951 Cap B, que básicamente atiende los temas que hablamos en que hay un decontrolling transaction y tú tienes un foreign control US shareholder o un foreign control CFC. Por lo tanto, cualquier persona que tenga una estructura de esta índole debe revisitar si aún tiene obligaciones fiscales, incluyendo la de la declaración 5471, o si no, porque aun cuando 958 sí está de vuelta, no necesariamente significa que automáticamente ya no te va a aplicar 951 Cap B. Sí, y aquí, digo, si regresamos al diagrama, básicamente, como decía Jorge, ¿cuál era la consecuencia durante este tiempo? Es que podías tener un accionista americano con una participación minoritaria menor al 50%, que en la lógica fiscal no haría que controlar una sociedad extranjera, pero a través de estas normas de atribución sí se consideraba un CFC, una entidad extranjera controlada, y por lo tanto podía tener dos consecuencias, ¿no? Una es la más onerosa, tener que acumular un ingreso en base a su pareja, ¿no? Al régimen antidiferimiento. Y dos, pero si no fuera el caso, por lo menos tener que presentar una declaración informativa en mi declaración, ¿no? Entonces, esto simplifica de alguna forma el cumplimiento de las obligaciones de contribuyentes americanos y sí cambia un poco el planning porque ya lo estamos viendo, hay clientes que tenían entidades que eran CFCs bajo estas normas y a partir del 2000, de esta reforma ya que se implementó en 2025, pues ya no lo van a hacer, ¿no? Pero bueno, ¿qué más tenemos, Jorge? Otro cambio muy importante, pero más mecánico, es que la reforma fiscal de julio corrigió posiblemente lo que muchos contribuyentes y empresas consideraban un error, y era que se asignaban ciertos gastos a estos ingresos o estos categorías de ingresos que eran excluidas. Entonces el contribuyente no se beneficiaba de esos gastos. La reforma fiscal corrige esa situación y modifica los cómputos para propósitos de la acreditación de impuestos del extranjero. Igualmente hay una regla que pudiera ser muy beneficiosa para muchos en esta llamada, y es que se modifican las reglas de fuente de ingreso para productos manufacturados en Estados Unidos. Anteriormente, si los productos eran manufacturados en Estados Unidos, las ventas relacionadas a ingresos se trataban como fuente de ingresos de Estados Unidos. Ahora pudieran ser hasta 50% de fuente en el extranjero para propósitos de la limitación del Foreign Tax Credit. Y por último, una disposición muy importante es que en anticipación a la reforma fiscal de Estados Unidos, digamos desde el 2012-2013, muchas empresas fueron anticipando cambios significativos y implementaron sistemas o estructuras en la que la matriz tenía un año fiscal, digamos que termina el diciembre 31, y algunas o todas de sus subsidiarias terminaban el 30 de noviembre bajo esta sección 898, que permite que una subsidiaria tenga un mes de diferimiento a su compañía matriz. Esto permitió muchísima planificación que quizás el gobierno hubiese considerado abusiva o no agradecida, y la reforma fiscal elimina esa lección. De la forma que funciona, habrán reglas transitorias y el gobierno estará emitiendo reglamentos para atender cómo va a funcionar la transición, pero en efecto, todo contribuyente que tenga una subsidiaria con este tipo de sistema, que tenga un one month deferral, automáticamente y obligatoriamente va a ser transicionado a que la subsidiaria tenga el mismo periodo fiscal, el mismo año fiscal que su compañía matriz. Ahí será muy importante ver cómo las reglas de transición aplican, ya que pudiera haber que ver cómo se van a asignar y asignar ciertos ingresos y gastos a los distintos periodos. Como mínimo va a haber un periodo corto, va a haber un cambio,
y habrá que ver cómo y dónde van cada esos artículos de ingresos y gastos. Entonces, Pedro, creo que vamos llegando ahora al momento de la bola mágica y justo compré una. ¿Qué nos espera? What is next? Bueno, ha habido mucho ruido en Washington sobre una posible reforma fiscal. Pero para aclarar el tema, no estamos hablando de temas de ingresos, de gastos, de necesariamente, sí que vamos a tocar eso, pero el tema que está sobre la mesa es los créditos y relacionados al Affordable Care Act, el Obamacare. Muchas de esas disposiciones expiran a fin de este mes, al fin del diciembre, y las primas van a subir una cantidad exponencial para muchas personas que requieren de este sistema. Entonces, hay una discusión activa en el Congreso si extienden alguna de esas disposiciones para mitigar el impacto, el ingreso de los gastos. No, habiendo vuelto ahora de un shutdown, de un cierre de gobierno, no estoy seguro dónde están en eso, pero cuando se habla de una reforma fiscal, principalmente se habla del Obamacare. Pero hay otro punto que tú sabes muy bien que está sobre la mesa y quizás es más importante para nuestro grupo. Sí, y es algo que hemos recibido varias preguntas y lo que se especula, ¿no? De que va a haber otra reforma fiscal en Estados Unidos antes de cierre de año. Y lo que se comenta aquí en Washington es que gran parte de eso va ligado al tema de Pilar 2 del Revenge Tax y los impuestos digitales, acuerdos a nivel de OCDE y G7, ¿no? Que es básicamente, recordarán, en unas de las sesiones anteriores platicamos de esto que se puso sobre la mesa en el Congreso de los Estados Unidos sobre un impuesto a la venganza, un Revenge Tax, sobre la facultad del Congreso de Estados Unidos de determinar que algunos países tienen impuestos extraterritoriales en perjuicio de empresas americanas y en base a eso incrementar la tasa aplicable para los inversionistas directos o indirectos de esos países, ¿no? Entonces, es algo que, como recordarán, se había llegado a un acuerdo o a un compromiso con los países del G7, por lo tanto se retiró, o el Departamento del Tesoro pidió que se retirara de la iniciativa de reforma, pero es algo que todavía está sobre la mesa, o el Tesoro por lo menos expresa que todavía está sobre la mesa, ¿no? Si no se llega a un acuerdo definitivo, si no se concede lo que está esperando el gobierno de los Estados Unidos, sería algo que se presentaría de nueva cuenta, ¿no? Tal vez de aquí a fin de año tengamos un timeline muy corto para que se haga, pero es algo que se está especulando que se haga, se pudiera presentar en los siguientes meses, ¿no? Entonces, eso es lo que podríamos ver en base a un impuesto, un revenge tax. Estaremos monitoreándolo. Digo, tenemos ahí todavía algo que hacer antes de fin de año. Entre esos, esperamos anunciarles la fecha para el próximo Procopio International Tax Institute. Les agradecemos a los que nos acompañaron en nuestra 20ª edición hace unas semanas en San Diego. Fue un gran evento, muy bien atendido y estuvimos muy contentos de verlos ahí. Los que tengan interés y no hayan tenido oportunidad de ver las sesiones anteriores sobre el proceso de reforma fiscal de Estados Unidos, vimos temas de personas físicas, personas morales en temas internacionales. Van a recibir los materiales con el link para ver las sesiones siguientes. Con esto concluimos la sesión del día de hoy. Otra vez esperamos que haya sido útil para entender un poco más los temas internacionales que pueden ver en la práctica. Como siempre, seguiremos monitoreando los cambios, propuestas y los reglamentos que surjan en los Estados Unidos. Si tienen alguna duda, tendrán nuestra información de contacto. Estamos a sus órdenes. Otra vez, gracias por acompañarnos y hasta pronto.